No os lo vais a creer, pero la derecha se ha vuelto republicana. Y he visto lo que ha hecho el rey que para mí ya ha dejado de ser mi rey. Sí, no va en broma. Hacia el rey no, hacia el príncipe de las galletas de chocolate, que es el principito de las galletas de chocolate. Ese no es mi rey, nunca más lo va a ser. Se vaya a Francia, que de allí es de donde lo trajeron. No lo quiero. En mi país no lo quiero. Y en Twitter todavía hay mucha más tela. Borbones traidores. Desde hoy no me representáis. Felipe traidor. Borbones traidores a España. Abajo la monarquía. Y este me flipa. Felipe VI es un cobarde. Desde hoy ya no tiene mi apoyo. Y luego pone una bandera de España sin la corona. Fantástico. Y os preguntaréis, ¿qué ha pasado para que la derecha de repente, de un día para otro, se vuelva republicana? Pues vamos a ir por partes porque esto tiene bastante chicha. Recordad como el 13 de junio de 2021, que ya hace un tiempecito pero no tanto, la derecha convocó la enésima manifestación con el motivo de siempre, que España se rompía. En aquel momento la amenaza final para la existencia de España eran los indultos a los políticos independentistas encarcelados que el gobierno de coalición aprobó durante el verano del 21. Bueno, pues Colón, la plaza de Colón, se llenó de unos escasos 25.000 manifestantes que clamaban contra los indultos, entre los que se encontraban ilustres y olvidados personajes de la política española como Inés Arrimadas o Pablo Casado, y también otros cuya importancia empezaría a crecer desde entonces como Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues resulta que la presidenta de la Comunidad de Madrid ya era toda una experta en crispación constante y estaba en pleno proceso de afilar el cuchillo que al final acabaría usando sin reparos contra su propio jefe, contra Pablo Casado. Y aquel día, pues bueno, no fue distinto. Bueno, pues en medio de su discurso, entre reproches y clamores, no perdió la oportunidad para disparar contra quien se presuponía su aliado, diciendo lo siguiente: queremos reivindicar la unidad de España, la soberanía del pueblo, la Constitución y también el papel del rey. ¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de esto? José Luis Martínez Almeida y Pablo Casado, mientras tanto, se quedaron quietos y helados al escuchar esas palabras. Mientras una multitud vitoreaba las preguntas de Ayuso a Felipe VI, ellos se quedaban en segundo plano en silencio y evidentemente sin aplaudir. Esta imagen ya pronosticaba lo que estaba por venir. Las tensiones internas del Partido Popular son una cosa maravillosa siempre. Bueno, pues con esta tan poco inocente frase en medio de aquella manifestación, Ayuso hacía una cosa muy curiosa, y es situar en el centro de la diana pública y de la polémica al jefe del Estado, poniendo sobre sus hombros la falsa responsabilidad de firmar los indultos que el gobierno iba a aprobar. Es decir, le convertía a ojos de sus propios seguidores de derechas en prácticamente un cómplice de los indultos. Por lo tanto, un marrón que en principio era simplemente del gobierno de coalición se lo trasladaba de esa manera tan gratuita al rey de España. Estaría contento Felipe VI. A nadie le sorprendería entonces que cuando apenas una semana después se aprobaron efectivamente los indultos a los políticos independentistas, todo ese espectro ideológico derechista tan amparado por Ayuso se lanzó en las redes sociales a llamar a Felipe VI felpudo sexto por haberse dejado pisar por el gobierno de coalición y por los independentistas. El rey de España había firmado los indultos y por lo tanto era corresponsable de todos los males de España que en esa manifestación de junio en la que participó Ayuso habían augurado en el caso de que se aprobasen los indultos. ¿Y qué ha ocurrido ahora para que la derecha de repente se vuelva republicana? Pues algo bastante parecido, pero todavía más ridículo incluso. Y es que tras la investidura fracasada de Alberto Núñez Feijóo se volvió a hacer otra ronda de consultas para que el rey de España propusiese un nuevo candidato a la investidura. Una vez demostrado que la vía de Feijóo era imposible, solo quedaba la posibilidad de que un candidato alternativo se convirtiese en presidente, y ese candidato alternativo era Pedro Sánchez, al que evidentemente el rey ofreció, como había hecho anteriormente con Feijóo, ir a la investidura. ¿Qué pasó entonces? Que una vez más la derecha trampista y alérgica a la Constitución española puso el grito en el cielo, renegando del monarca porque no comparten su decisión de proponer a Pedro Sánchez como candidato a presidente. Y lo cierto es que escuchar las palabras de Ayuso de aquella manifestación de los indultos o leer los comentarios hiperventilados de estas personas asustadas por la constante desintegración de España que nunca acaba de llegar y ver cómo le echan sobre los hombros del rey este tipo de cuestiones produce, pues yo que sé, una mezcla entre ternura y lástima, porque su ignorancia respecto al funcionamiento constitucional de nuestra democracia es tan severa que desconocen por completo que el rey de España no tiene capacidad ejecutiva ninguna y tan solo está en su mano proponer un candidato u otro simplemente teniendo en cuenta los apoyos que puede lograr en el Congreso de los Diputados, independientemente de su color político o al partido al que pertenezcan. Y además, el rey de España está obligado constitucionalmente a refrendar todas las leyes, también los indultos obviamente, que el poder legislativo le requiera, porque el rey de España, además de cobrar más de 200.000 euros al año y tener un cargo público simplemente por ser hijo de su padre, lo único que puede hacer es lo que le obliga la Constitución. Y es que al final resulta que el foco de todas las decepciones de este grupo de derechistas echados al monte es la enorme distancia que tienen
respecto a una constitución española que en tantas ocasiones reivindican pero sin conocerla en lo más mínimo. Y eso les lleva pues a indignarse al ver cómo Feijóo no logra gobernar a pesar de ser la lista más votada solamente porque no tiene con quién pactar, y les hace renegar en público de los Borbones cuando ven que el rey tiene que firmar aquello que la mayoría parlamentaria le requiera o cuando debe proponer al candidato a presidente que toque y no les guste. No conoce la Constitución más que como un arma arrojadiza más cercana a una especie de ladrillo que pueda lanzar que a una carta magna en la que se explica cómo funciona un país democrático que hace mucho que dejaron de entender. Y lo más gracioso y curioso es que poco a poco y de manera bastante ridícula la lista de enemigos de España, hasta el delirante punto en el que incluso el propio rey de España se convierte en un integrante de tan reputadísima lista. Si ya hasta el rey de España es un enemigo de la patria por proponer a Pedro Sánchez, como dice la Constitución que tiene que hacer en el caso de que el primer candidato haya salido derrotado, pues imaginaos la de personas que caben en su lista de enemigos de la patria. En fin, curioso es un rato y entretenido también, pero la línea que inauguró Ayuso en el 2021 parece que ha llegado hasta 2023 y la historia está tomando unos tintes bastante interesantes y curiosos. Y aquí pues os voy a preguntar, ¿hasta dónde creéis que puede llegar esta pulsión republicana de la derecha española? ¿Podrá llegar a convertirse verdaderamente en una corriente dentro de la derecha de alguna manera asentada? Y sobre todo, ¿qué pensará el rey Felipe, al que tampoco se presupone una militancia izquierdista, es decir, más bien es una persona de derechas, de todo este lío que ha montado la derecha porque él simplemente esté cumpliendo la Constitución? Yo creo que se está tirando de los pelos viendo todo esto. Lo rechazo totalmente. Los Borbones para Francia, que de allí los trajeron. Y son franceses. No los quiero. Ni quieren, ha demostrado que no quiere nuestro país. Así que se vaya ahí, de donde vino. Ahí no lo quiero. Pero en fin, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.